Vamos a comenzar a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Hermanos, esta no es información clasificada, no es top secret. Dios abriendo las cortinas para revelar la grandeza que se encuentra en Cristo. Hoy las personas, por la ignorancia que hay en nosotros, están peleando si mi religión o la religión del Oriente o los musulmanes o cualquier doctrina es la correcta, donde ignoramos que las Sagradas Escrituras apuntan al Cristo, al Hijo de Dios. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Verso 22. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan les respondió, no lee. Juan les respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Es uno de los evangelios más maravillosos. Es uno de los evangelios donde no necesitamos tanta ayuda para comprender estas grandes verdades. El autor está hablando de dos personas: los que creen y los que creen, que son gentiles. Los que creen en una manera real, fidedigna, fiel, y los que creen, que son los gentiles.
porque nadie de la audiencia rechazaba a Dios, ni los saduceos, ni los judíos, ni los fariseos. Dios era bienvenido, pero había un pequeño problema. Habían desechado la piedra angular, el Cristo. Y Juan estaba persuadido a que ellos comprendieran a través de la información, usando alusiones al Antiguo Testamento para que comprendieran que este Jesús no entró en escena hace 33 años, en su tiempo, hace 2000 años, ¿verdad? Para nosotros. Entró en la escena desde la creación. Juan introduce el Evangelio, primeramente, no que aceptaran a Cristo como Salvador, que lo aceptaran como una deidad. Desde Génesis, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Así Juan decidió introducir una verdad absoluta. Este hombre Jesús no solo es un profeta, es superior a sus credenciales. Es la encarnación misma, la esencia misma del Dios del Antiguo Testamento. Cuando han visto la Shekinah a los judíos, han visto a Cristo, porque Cristo es la Shekinah. Cristo es la gloria del Padre. Y este evangelio es muy contundente. Este evangelio no es blanco o gris. Este evangelio es blanco o negro. Juan es muy enfático. Le titulé ¿creer en su Hijo o permanecer en su ira? O creemos en el Hijo o permanecemos en la ira de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo clarificaremos lo que Juan dijo, porque hoy en día parece que dicen los incrédulos que son amigos de Dios. Dios está conmigo. Dios está en todas partes. Sí, está en todas partes, pero no está contigo. Eso no significa que no esté en todas partes. Es que no está contigo. No está con los gentiles. Es un evangelio que utilizan mucho cierto tipo de dogmas o de doctrinas de hermanos, el universalismo que promueven, ¿verdad? Cuando Juan introduce, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? De tal manera que ha dado su Hijo unigénito, pero se saltan una parte. Parece que le cortan una parte del versículo. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Y todos amén, ¿no? La parte más importante es para que todo aquel que cree en él. Hay una condición. Dios entregó al Hijo amado con un propósito, pero hay una condicionante y no son las obras, es la fe. Juan viene hablando de los acontecimientos, ¿verdad? Que son revelados como el Padre, la deidad, el Verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, una igualdad. Eso ha de haber dejado sorprendido a la audiencia, a los judíos, como hoy deja sorprendido a muchas religiones que quieren destituir al Hijo o le quieren restar importancia al Hijo, como si el Hijo no fuera importante. Juan va a aclarar una verdad intrínseca, indispensable. En el Hijo, en Él estaba la vida. No en Dios, en el Hijo. Juan es muy enfático. Si tú no posees la vida, o sea, el Cristo, no posees nada. No hay eternidad para ninguna religión. No es suficiente, como lo prediqué hace 8 días, no es suficiente en creer en Dios. Eso no nos da un pase automático. La gente no quiere entender que las personas cuando nacemos solo somos criaturas, somos solos creación. Dios nos adopta cuando confiamos en el Hijo. Eso es lo que Juan quiere hablar. Ese texto que es tan conocido, yo creo que es uno de los textos más despedazados, más mal interpretados. Hay una condicionante para tener vida eterna. No son las obras, no es la religión. Y eso es lo que Juan va a aclarar. Les está dando esperanza a estos hombres. El templo se rasga. Ya todos tenemos acceso
a la presencia de Dios, no solo un sacerdote, todos. La cortina se corre. Ahora Cristo habita entre el pueblo. Ese verbo, ese cordero, esa deidad, estamos viendo lo que compone al Hijo. Ya no es un hijo común y corriente, es la deidad, la representación de Dios en la tierra. Ese es el cordero que se sacrificó. Y solo hay un medio para tener vida eterna. Y no son las obras. Este evangelio parece muy escandaloso para judíos, para gentiles y para mexicanos. Es un evangelio que rompe con las esperanzas y las expectativas de las personas. Es que todos los gentiles dicen, no, es que yo creo en Dios. Y para ellos es suficiente la gnosis, el simple conocimiento de creer en Dios. Ya es suficiente, creo en Dios. Juan está introduciendo la gracia, está destruyendo. ¿Se acuerdan del templo? ¿Se acuerdan del lavamiento, de los tarros? ¿Se acuerdan de las bodas de Caná? Ahí estaba empezando a introducir la gracia. Ya no va a haber actos ceremoniales. El vino es un nuevo pacto. El vino representa mi sangre. El vino representa la liberación y el perdón de los pecados. Ya no leyes ni ritos ceremoniales. Cristo iba a ser una nueva dispensación. Cristo iba a ser el cumplimiento de un pacto. El pacto de gracia por el pacto de obras de Cristo. Dios no solo dijo los amo, ¿verdad? De tal manera, hay 4 porqués. No sé si lo han analizado, si alguien lo leyó. Hay 4 porqués. En el 17, es que mi Biblia que tenía subrayada, la cambié. En el 16 está el primer porqué. En el 17 está el segundo porqué. En el 20 está el tercer porqué. Pero se me perdió uno más. No sé si alguien lo encuentra. Bueno, seguimos. Es importante el porqué que se repite 4 veces. Hay una explicación. Es una pequeña conclusión. Es como por tanto. Todo lo que Juan había dicho de Nicodemo también, incluyendo Nicodemo, ¿verdad? Imagínate qué sorprendente. Juan no inicia su evangelio hablando de la salvación. Está situando a Cristo como una deidad. No lo introduce que necesitan la salvación, judíos y gentiles. Lo sitúa como una deidad, lo presenta a su audiencia como una deidad. ¿Y qué habrá más importante que la deidad de Cristo? Cuando se encuentra un religioso como Nicodemo, que tenía 30 años, 40 años estudiando el Antiguo Testamento, porque no estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes, no conoces esto? Eso es algo muy irónico, pero muy confrontativo. Y acuérdense que le habló de la salvación en Ezequiel. Les daré un nuevo corazón, les quitaré ese corazón durito que tienen, ¿verdad? De piedra, y se los voy a cambiar por un corazón de carne. Eso era lo que Nicodemo tenía que conocer. Jesús se asombró. Tú eres maestro de Israel. Tú enseñas a la gente y no le enseñas la base de la transformación, que es el nuevo corazón. Parecía que los fariseos promovían las obras, ¿verdad? Guarda el día de reposo, pórtate bien, llega a tiempo a la sinagoga, al culto, no le hables feo a tus padres. Jesús hace un cambio
significativo. Eres tú, maestro, tú enseñas si no sabes que el inicio de todo es la salvación. El inicio de una vida espiritual se encuentra en la salvación, en la liberación. Por eso Juan introduce y dice, porque de tal manera amó Dios, de tal manera amó Dios que habló, Dios actuó. Este evangelio está lleno de acciones, de verbos. Dios habló, Dios actuó, Dios dio a su Hijo. Dios entregó a su Hijo. Implica varias realidades para nosotros. La salvación no nace del hombre. La salvación no nace de una religión. Dios toma la iniciativa. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Revelar la grandeza que se encuentra en Cristo. La salvación tiene un costo infinito. No es gratis. Dios dio. Para que pudiéramos ser salvos, Dios dio. Si Dios no da al Hijo, no podemos ser salvos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios entregó y el hombre solo tiene que recibir lo que Dios entrega. El amor de Dios tiene evidencias. Dios dio. Dios hizo posible la salvación para el ser humano, para todos, como dicen muchas doctrinas erróneas, equivocadas, universalismo, para todos. No, es restringidos. Es un llamado restrictivo. ¿Para quién? Lo dice el Evangelio. Los creyentes no decimos tú sí entras, tú no entras, tú sí, tú no. Gorditos, chaparros, morenos, asiáticos, hindúes. No. Hay una restricción para todo aquel que cree. Hay una condicionante para pasar de muerte a vida. Los hombres nacemos en las tinieblas, vivimos en las tinieblas toda la vida, hasta que encontramos la luz admirable. Jesús cuando llega a Capernaum, que dice, luz les resplandeció a los que estaban asentados en valle de sombra de muerte, a los que estaban en la oscuridad. Vine a darles la luz. En Juan 14 dice, más adelante, lo vamos a ver unos meses, yo soy la luz. No son las religiones, no son los dogmas, no son las doctrinas. Yo soy la luz. Imagínate el impacto que generó esta exposición gloriosa del Evangelio en los judíos, en los gentiles y en los griegos. Hoy en día voy a aplicar, hay una tristeza grande. La gente ama más las tinieblas que la luz. Dios hizo su parte, Él dio al Hijo. Eso depende de ti. Depende de la gente que está escuchando, no es el Dios de nuestra imaginación, de nuestras mentes. Depende de que tú creas. La condición es muy fácil, es creer. Dios dio a su propio Hijo. Dios no dio al hijo de otro. Qué fácil hubiera sido ese sacrificio, ¿no? Voy a dar al hijo de otro que nada me cuesta. No. Dios entregó y dio lo que más le costaba, lo que más valor tenía para él, el hijo. Yo te hago una pregunta. A los que tienen hijos o a los que tenemos padres y no tenemos hijos. Si te pidieran a tu hijo o a tu padre, ¿qué dirías? No, pues mejor entregamos al hijo del vecino y no entrego a mi hijo, ¿no? ¿O no? Mejor entrego al hijo del vecino, pero no a mi hijo. No, Dios dio a su hijo.
El amor que Dios tiene es un amor sacrificial. A Él le costó algo. La Trinidad se iba a romper, Rey. Para que el hombre no se destruyera o no fuera destruido, Dios tuvo que hacer algo. Dios dio. El único, no tenía 11 hijos. Al único hijo que tenía lo dio. El propósito de Cristo no fue venir primero, porque también el texto dice, no vine a condenar. Y quiero aclarar esto. Jesús no vino a condenar en ese momento. No es que va a condenar, pero no en esta manera. Vino a traer esperanza a la humanidad caída. Vino a dar luz a las tinieblas de los países. No vino a condenar en este momento. En su segunda venida ya no va a venir más que en justicia, a condenar. Ahorita vino a dar una esperanza para salvar. En primera de Juan 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En quiénes nosotros? En los que hemos creído, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este pasaje destruye las obras de las personas que quieren a través de sus comportamientos conseguir un lugar en el cielo, a través de sus esfuerzos, a través de sus virtudes. Este pasaje destruye las obras del primer siglo. Pórtense bien. En la condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por todos? No. Por los que tomaron una decisión de creer en Él. Hay una condición. Dios no envió la primera vez a Cristo para juzgar al mundo, pero sí la segunda. La condenación del hombre no es por falta de evidencia. La condenación del hombre no es por falta de información, es por amar las tinieblas. Esto nos dice el pasaje. Todas aquellas personas que solo tienen una creencia en que existe Dios y no están bajo la influencia de su palabra, están en tinieblas. Se engañan. Todas las personas que domingo a domingo no se están congregando para recibir información y luz, la fe viene por el oír. Otra condición, ¿verdad? El texto afirma algo fuerte. El que cree no es condenado. ¿Cuántas personas dicen creer y están condenadas? El que no cree ya está condenado. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque la gente que está en tinieblas aborrece la luz. ¿Cuántas personas cuando les quieres hablar del evangelio, a veces te escuchan de buena manera, ¿no? Pero siguen viviendo como viven. Otros te escuchan y dicen, ¿ya vas a empezar? Ya ponen su escudo, su super barrera de poder, ¿no? Para que no me digas nada. ¿Ya vas a empezar a hablarme de Dios? ¿Me vas a empezar a hablar de la Biblia? Lo único que están demostrando es lo que dice la Escritura. Aman más las tinieblas, por eso no quieren que les hables de la luz, porque la luz hace manifiesta sus obras, cómo viven, cómo actúan, cómo piensan, cómo son. El Evangelio los desnuda. Por eso aborrecen la luz, por eso no vienen a la luz. ¿Para qué dice el Evangelio? ¿Para qué? Para que sus obras no sean manifiestas.
Parece que México está lleno de buenas personas, pero están en tinieblas porque no aman la luz. Eso es muy fuerte, que no lo van a aceptar. Dile a tu marido, a tu hijo, a tu hija, a tu vecino, a tu inquilino: amas las tinieblas, y te va a decir que no. Bueno, eso dice Jesús. Aman más las tinieblas. Aman más su estilo de vida. No quieren renunciar a sus majaderías, al orgullo, a las mentiras, a los vicios, a la hipocresía. No quieren. ¿Sabías que las personas aman las tinieblas? Por eso dice el Evangelio: no hay comunión, no hay unidad, no hay coinonía, la luz con las tinieblas. Cuando ves un cristiano que se siente más cómodo con las tinieblas de las personas, déjame decirte algo honestamente, yo dudo de su salvación. Cuando las personas que profesan una fe se sienten más cómodas con su familia, ¿no? Más cómodas con personas no salvas, yo puedo dudar de su salvación. Las gentes aman más las tinieblas que la luz. ¿Y sabes qué les espera a esas personas que aman más las tinieblas que la luz? Ya ha sido condenado. Y hay un veredicto. No sé si has escuchado el derecho penal, ¿no? Hay una investigación, el presunto culpable, ¿no? Y ya que sale a la luz que fue él el homicida, supongamos, en un homicidio, el juez sentencia. Y ya sobre esa sentencia ya no hay revocación. Ya cuando sentencia ya no hay apelación, ya no hay nada más. Ya hay un veredicto culpable. Es lo mismo en una manera de verlo judicialmente o de verlo jurídicamente. Dios ya decretó algo que no les va a gustar a las personas, pero van a seguir amando más las tinieblas. Nadie los reprende, no les a las personas que aman las tinieblas no les gusta la reprensión. Es un acto legal de justicia. Ya ha sido declarado culpable por mi religión, por mí, no, por Dios. Ya hay un decreto. Dios está decretando condenación. Dios está decretando una sentencia eterna. Ya ha sido condenado. Eso es muy fuerte. Pero las personas no lo creen. No creen en esta razón teológica o bíblica. No han creído. ¿Y sabes por qué? ¿Dónde está la gravedad? Velo con tus propios ojos. Dice el texto: no han creído en el nombre del Hijo único de Dios. No han creído en el nombre del Hijo de Dios, del único Hijo de Dios. No han creído en su nombre. Y sabes una cosa, parece muy drástico. Como no han creído en su nombre, hay una sentencia condenatoria. Ya han sido condenados. Dios ha decretado que todos los que no han creído en su nombre se van a perder eternamente. No se trata que la gente haga obras, no se trata que la gente se cambie de religión, se trata de creer en el nombre del único Hijo de Dios. Esto es muy claro, porque la gente se defiende. Es que es tu religión. Es que yo tengo 20 años y no voy a cambiar de religión. Es que mi abuela me delegó esta religión. No se trata de creencias en religiones, en dogmas diferentes. Se trata de creer en el nombre del unigénito de Dios. Estamos viendo dónde se concentra el énfasis, no en las obras, en una fe verdadera, en una fe genuina en el unigénito de Dios. La condenación no es arbitraria, la razón es clara. Por eso la gente no viene a la luz. Por eso la gente ama más las tinieblas. Y eso es muy fuerte, es muy confrontativo. Tú invita a una persona que venga, no va a querer. ¿Por qué?
Porque tiene mucho que hacer. Porque sus planes más destacados y sobresalientes se encuentran casualmente los domingos. ¿Por qué? Porque la información de la palabra de Dios las lleva a la transformación. Es algo sorprendente. La información nos lleva a la transformación. Para Juan no es suficiente que la gente de su audiencia, los judíos gentiles, solo creyeran en Dios y era suficiente. No es suficiente, nunca va a ser suficiente en ninguna época. Jesús es contracultural. No se trata de lo que yo crea, se trata de lo que Dios demande. Para ser hijos de Dios, tenemos que creer en el nombre de Jesús. Eso es lo que el autor quiere enfatizar. No se trata de comportamientos, porque también los creyentes a veces tenemos comportamientos equivocados. No hay cristianos perfectos, porque luego los cristianos ponen su énfasis en su comportamiento. Eso es incorrecto. Nunca debes de poner, cristiano, tu énfasis en tu comportamiento que ya no haces o dejas de hacer. Eso no fue lo que te dio vida eterna. Ahora ya me porto bien, ahora ya no hablo con mentiras. Eso no te dio vida eterna. Te dio vida eterna el único hecho de creer en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué alumbra la oscuridad de los seres humanos? No es la psicología, es la palabra de Dios. No es lo que yo apruebe o repruebe, es la palabra de Dios. Dios me dio vida eterna no porque me cambié de religión. Dios me dio vida eterna no porque dejé de beber. Dios me dio vida eterna porque creí en su Hijo. Así de simple y sencillo es esto. ¿Por qué ponemos obstáculos a los incrédulos? Ya pórtate bien, ya no digas mentiras, ya no seas irresponsable, ya no tengas 2 mujeres. Sigues proliferando el catolicismo romano del primer siglo. Eso no es predicar el evangelio. Es decirle a la gente que tiene que creer en el Hijo. Y si tiene al Hijo, tiene al Padre. Eso es lo que dice Juan. Los quiere. Si había gente bien portada en ese tiempo, eran los fariseos. Eran muy morales, muy religiosos, muy devotos, diezmaban, oraban en las esquinas, ayunaban, ¿sí? Cosas externas. Juan vino a darles la esperanza en que en el Hijo de Dios está la vida eterna, no en las obras, no en que te portes bien o te portes mal. ¿Te das cuenta cómo cambia el Evangelio? El Evangelio bien aplicado, porque a veces la gente, los cristianos ponen mucho énfasis en el comportamiento, como si el comportamiento, nuestro comportamiento nos dio una vida nueva. No es cierto, esa es una total herejía. Los cristianos que hacen eso están despedazando la cruz. La vida nueva no está porque tú te empezaste a portar bien. La vida nueva que Dios quiere entregar no es porque viniste a una iglesia. Eso es un engaño. La vida verdadera y nueva es porque creímos en el nombre del Hijo de Dios. No vamos a promover un evangelio de obras. Vamos a promover un evangelio concentrado en el Hijo, porque ¿quién fue el que murió? El Hijo. ¿Por qué predicamos algo diferente? ¿Por qué hemos entendido algo diferente? El problema del hombre no está en la ignorancia. Cada ser humano que nace en todo el planeta Tierra, venimos con un sello. La ciencia lo acepta, el ADN. No podemos negar que todos tenemos un ADN. Y en el ADN podemos demostrar, la ciencia sabe que tenemos maldad de ahí, ¿no? Ya he dicho muchas veces el dicho de hijo de tigre, pintito. ¿Qué está demostrando el autor? La necesidad de la religión, la necesidad del Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Así de sencillo. Judíos, no hagan tantos prosélitos, tantos ritos, la purificación, se lavaban las manos, se lavaban los pies, cada que ayunaban no se lavaban la cara para que se vieran así. Muy piadosos. Y Jesús vino a abolir esas ceremoniales, esos actos, ritos ceremoniales.
La vida no se encuentra en las obras, la vida se encuentra en el Hijo. Cuando yo entendí, dije, qué maravilla de evangelio. No tengo que hacer absolutamente nada más que creer que en el Hijo se encuentra la vida para ser hijo de Dios, para tener vida eterna. Sí, solo por creer. Todos tenemos oscuridad, pero la luz resuelve el problema. ¿Por qué hay tantos problemas en las familias? Eso tiene que ver con el evangelio. Dice el 20, versículo 20, vean lo que dice Juan 3:20, para que lo comprueben. Juan 3:20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. Yo como odiaba la luz, ¿verdad? Cuando mi madre me decía, hijo, ya no bebas. ¿Cómo odiaba la luz? Yo no entendía qué era odiar la luz, yo la odiaba. Hijo, háblame con la verdad, ¿dónde te fuiste? Ay, mamá, estuve con mis amigos. No era cierto. Odiamos la luz porque nuestra naturaleza está caída. Nuestras obras testifican que odiamos la luz. Y sigue diciendo, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Todo, todo y todos. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Esa es la condición del hombre, ese es el énfasis de Juan. Todos, es más, Juan era judío. Y Juan odiaba la luz. ¿Qué te parece? Qué contradictorio. ¿Qué hace Juan? Expone al Cristo como la única y exclusiva solución al problema de nuestra maldad. Jesús. Por eso Juan, como inicia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era la condición? ¿Pórtense bien? No, crean en el nombre del Hijo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Shazam! Se hizo la transformación por la fe. Este evangelio me encanta porque es impactante. Lo que hacemos siempre está testificando de nuestra oscuridad, de nuestra maldad. El hablar de otros, nuestras majaderías, nuestra hipocresía, nuestra flojera, la pereza, mañana lo hago, hoy no, mañana, pasado. Está testificando, está testiguando de nuestra maldad, pero Jesús vino no a condenarnos. Imagínate un Dios que encima de que hacemos lo malo, nos castigue con el infierno, bien merecido. No, ese no es el Jesús de la Biblia. Nos vino a dar una esperanza a Dios a través del Hijo. ¿Hemos hecho lo malo? Sí, pero hay una esperanza en Cristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que la gente tiene que escuchar. En Cristo tenemos una esperanza de vida y de perdón eterno. Es más sencillo creer que hacer, ¿a poco no? Es más sencillo creer que hacer. ¿Cuánto trabajo nos cuesta dejar de hacer algo malo? Y a veces no lo podemos dejar de hacer, ¿no? Un vicio, el llegar tarde, el no pagar a tiempo. Cuando me siento presionado, ¿qué hace la gente? Miente. Cuando le dices a alguien, oye, no hiciste esto bien, es que tú no sabes, yo sí lo limpié. ¿Y por qué está sucio? Bueno, es que ya le cayó el polvo. Es un ejemplo que se me ocurrió, ¿no? No, pero yo le pasé el trato, se lo juro que... No. ¿Y por qué está sucio? Siempre tiende la gente a justificarse. Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hicieron cuando Dios dijo, ¿qué hicieron ustedes? No, nada. Fue la serpiente. Eva dijo, ay, la serpiente, ella tuvo la culpa. Siempre estamos culpando a los demás de lo que nos sucede. El hombre no se quiere hacer responsable de lo que hace, de sus acciones. ¿Qué vemos ahí? Maldad. Y eso no es exclusivo de los judíos, de todos. Todos nos justificamos cuando nos encuentran haciendo algo malo. ¿Y sabes una cosa? Si a ti te pasa esto, la solución la tiene Dios. Envió a su Hijo.
envió a su Hijo no para condenarnos, envió a su Hijo para perdonarnos, envió a su Hijo para rescatarnos en el estado que nos encontremos. Yo decía, y lo voy a decir en serio, yo decía, no creo que haya dos personas que hayan hecho lo que yo he hecho. Dios no me puede perdonar tantas maldades, tantas cosas que he hecho. Deshonrar a mis padres, ser todo lo que fui. La lista es muy larga. Y a veces decimos, yo no lo merezco. No, no lo mereces. Pero ¿sabes una cosa? Esa cruz hizo posible lo que ningún hombre pudo haber hecho posible. Ni la psicología, ni Reiki, ni AA, ni AAA, ni nada. El Hijo hizo posible lo que nadie pudo hacer posible. Cambiar, perdonar, salvar. Si tú haces algo malo, estás esperando la condenación o el juicio. ¿Es justo eso o no? Imagínate que hemos hecho lo malo y Dios envía a su Hijo para salvarnos, a pesar de que somos transgresores de la ley de Dios. Por eso, bendito Evangelio, que salva. El Evangelio no condena a las personas, las quiere salvar. Jesús vino a salvarnos. ¡Qué maravilla! Eso es esperanzador para aquellos que no tienen esperanza. Eso es esperanzador para todos los que en un tiempo pasado fuimos depresivos. Eso es esperanzador para todas las personas que nos sentimos o nos sentíamos en un pasado vacíos. ¿Quién va a llenar todo lo que siento, este vacío, este fastidio por la vida, por tener que trabajar, por tener que hacer las cosas que tengo que hacer? Y Jesús viene y dice, en mí vas a encontrar esa esperanza. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Solo cree. Y se detona el milagro por creer. Nos dio vida nueva por creer, no por portarnos bien. Ese es el verdadero evangelio. Ahora que practicamos la verdad, venimos a la luz para seguir siendo transformados y cambiados. La supremacía del Hijo exige una respuesta definitiva. El problema del ser humano no es que las personas tengan mal humor, sean irresponsables, sean flojas. No, es el pecado. Y Jesús vino a destruir tu pecado a través de que tú creas en Él. Es un cambio. Tú le entregas tus maldades y Él te hace su Hijo y te perdona y te ama. Ese es el evangelio. Pero dice Juan, si no recibes la luz, si rechazas a Jesús, rechazas la vida. El que no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y la consecuencia de no tener al Hijo, tiene la muerte eterna. Eso es muy fuerte. Hay una condicionante. Todos queremos ir al cielo cuando muramos. Todos. La única alternativa que tenemos es creer en el Hijo. Muchas personas en ese tiempo estaban preocupadas, y discípulos, porque Jesús estaba ganando más adeptos que Juan. Y le dijeron, oye, del que estabas hablando tiene más gente que nosotros, ¿qué está pasando? Y Juan les dijo algo muy sencillo. Esto debería también de ser escuchado para los pastores. Esto tenía que suceder así. Yo vine a preparar el camino, yo vine a menguar, yo vine a exaltar. ¿A quién? Al Cristo. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. El único que tiene un lugar importante en una congregación es Jesús. El único que venimos a amar, a adorar y a servir es a Jesús. Es a Jesús. Juan entiende que su misión era señalar al Hijo. Afirma que eso es una verdad central. Eso nos lleva al clímax del pasaje. No lo terminé, pero lean el versículo 35. Y ese es el clímax del pasaje. Esa es la parte más contundente, más fuerte, más intensa de lo que Juan le estaba diciendo a su audiencia. El Padre ama al Hijo.
Qué buena noticia, ¿verdad? Y ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Qué es todas las cosas? El poder, la autoridad, el amor y el juicio. Todo se lo entregó ¿a quién? ¿A qué religión? Al Cristo. Todo es todo. Se lo ha entregado todas las cosas en su mano. Y sigue diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué predicamos un evangelio de obras, de pórtate bien y deja de hacer esto, y empieza a hacer el otro, y empieza a ser fiel, y empieza a dejar de beber, y empieza a dejar de ser enojón? Eso no es el evangelio. Y lo he dicho muchas veces, voy a poner un ejemplo biológico. Todos conocemos a los lobos, ¿verdad? Son carnívoros. Dentro de, ya no hay millones porque ya no los acabamos, pero dentro de los miles de lobos que hay, fíjate lo que te voy a decir, no hay un solo lobo vegetariano. No hay un solo lobo vegetariano donde lo vayas, donde lo encuentres. No hay, no existen. ¿Por qué? Porque su naturaleza es carnívora, son cazadores. Ok, ¿cómo le dices a una persona que está en la oscuridad, pórtate bien? ¿Quién tiene la carga de la responsabilidad? ¿El que está en la oscuridad o tú que no entiendes que está en la oscuridad y pórtate bien? Los lobos no pueden dejar de comer carne, aunque les pegues, los castigues, los condiciones. Lo que quiero decir es muy sencillo. Lo único que puede cambiar la naturaleza de un ser humano somos lobos. Por así decirlo, comemos carne. Lo único que cambia la naturaleza de un ser humano de dejar de hacer maldad no es que le digas pórtate bien. Es que le digas que si crees en Jesús tienes vida eterna. Así de sencillo es el Evangelio. Por eso quise que lo leyeran con sus propios ojos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna automáticamente. Y lo he dicho muchas veces, el ladrón en la cruz era un ladrón o no. Era un ladrón. Y nunca se bajó de la cruz para ser un hombre honesto, ¿verdad? No, nunca se bajó de la cruz. Él creyó en Jesús. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que esta misma tarde vas a estar conmigo en el paraíso. El ladrón se portó bien. Toda su vida se portó mal. Y en un segundo cambió de lobo, cambió su naturaleza de lobo, exacto, a oveja. ¿Por qué? Porque un encuentro con Cristo cambia tu vida. ¿Qué fue lo que sucedió con Saulo? Saulo era religioso, Saulo era judío, Saulo conocía el Antiguo Testamento de memoria y seguía haciendo lo malo, asesinando. Cuando se encuentra con Cristo, fue cuando fue transformada su vida. Las religiones no transforman vidas. Déjame desanimarte. Lo que necesitamos es al Hijo, y es creer en el Hijo, porque dice la Biblia que el que cree en el Hijo, automáticamente, instantáneamente, en ese mismo segundo que tú decidas creer en el Hijo, tienes vida eterna. Pero fíjate también, hay una contraparte para terminar. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuándo? Automáticamente. Pero el que no obedece, ya no está hablando Juan de creer, ¿eh? ¿Cuántas personas hoy en el mundo, en Latinoamérica, no creen en Dios? Miles. Y siguen viviendo en tinieblas. Fíjate ahora Juan lo que resalta en este último discurso. Pero el que no obedece. Ya no solo está hablando de una fe. Ahora la fe la voy a demostrar a través de mi comportamiento. Praxis, ¿no? Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Qué es lo que verá? El que no obedece. Ya no solo dice no crees, porque todos decimos que creemos en Dios. Eso no cambia nuestra naturaleza el creer, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hoy que estamos escuchando esto, tenemos que tomar una decisión de creer en el nombre del Hijo de Dios para tener vida eterna o rechazar
porque en otra versión, Reina Valera, del versículo 36, en la Reina Valera habla de rechazar. En esta versión habla de obedecer, pero en la versión Reina Valera habla de rechazar. Hoy hay una oportunidad. Las personas que están escuchando este video de YouTube tienen una esperanza. Creer en el Hijo y obedecerlo, o rechazar al Hijo y seguir viendo la ira de Dios sobre sus vidas. Es sencillo. Rechazar al Hijo y perdernos eternamente, o creer en el Hijo para que nos dé vida eterna.